Se suspendió el juicio político contra el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y la ex vocal de ese organismo, Maribel Barreno, por ausencia de Terán. Se espera que este miércoles acuda al Pleno, donde está previsto que se reinstale la sesión al mediodía. Asamblea posesionó a Mario Godoy como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico es investigado por presunto lavado de activos. 3 de las 5 personas asesinadas en una casa ubicada en el centro de Guayaquil estaban implicadas en una muerte violenta, así lo reveló la policía. En lo internacional, conmoción en Kenia, hallan los cadáveres mutilados de 8 mujeres en un basurero. Así empieza La Noticia, emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. La policía del distrito 9 de octubre indicó que 3 de las 5 personas asesinadas en una casa ubicada en el centro de Guayaquil estaban implicadas en una muerte violenta ocurrida en marzo. Aquí todos los detalles. Fue aquí en la 1912 de las calles Febres Cordero y Avenida del Ejército, donde 5 personas fueron acribilladas y 2 quedaron heridas cuando 2 sujetos ingresaron al sitio para abrir fuego. Una vez reconocidos todos los cuerpos, la policía del distrito 9 de octubre indicó que 3 de las víctimas habían participado en un crimen perpetrado en las casas colectivas en marzo del presente año. 2 ya fueron sentenciados por asesinato y les tomó por sorpresa que estuvieran libres. De los 5 fallecidos se tiene conocimiento que 3 fueron los que actuaron en el mes de marzo, de igual manera provocando una muerte violenta. Por lo que el móvil del sangriento hecho va tomando forma y reiteran que no se trata de víctimas colaterales. Los fallecidos tienen un registro penal que va desde delitos como robo, asociación ilícita, tenencia de armas, a tráfico de drogas hasta asesinato. Más bien la policía presume que algo se tramaba aquí. El lugar donde se encontró los cadáveres no podríamos decir que es un domicilio. Vulgarmente se podría decir que era una guarida donde se reunían para hacer tal vez o planear algún acto ilícito. Justamente en el interior de este inmueble donde se suscitó el hecho existe justamente lo que dice usted, leyendas de LK y expresamente Latin King. Algunos moradores dijeron que eso era cuestión de tiempo porque siempre habían reuniones sospechosas. Sí, aquí se reúnen, en esta parte de aquí, la gente que viene, son de otro barrio también que vienen aquí, se reúnen. La investigación para dar con los responsables sigue su curso, informó Adriana Peralta. 7 presuntos delincuentes fueron detenidos y varias casas allanadas como parte de diferentes operativos ejecutados en el sur de Guayaquil. El fin de semana esta cuadra fue el escenario donde acabaron con la vida de 2 personas y dejaron heridas a otras 2. Lo curioso del caso es que se trata de un espacio resguardado entre rejas, en la cooperativa Las Palmas en el Guasmo Sur. Sin embargo, la policía determinó que era solo una estrategia para evitar el rápido acceso de los agentes policiales. Esto iría enfocado a un atentado a un alias Chuleta. Alias Chuleta, conocemos que en una de estas 2 casas donde hemos allanado, podría estar cometiendo actividades ilícitas que nos presumen por los objetos encontrados en el lugar. Así se dio inicio a esta operación que contó con la presencia de decenas de agentes de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y personal municipal. Tumbaron rejas y también tumbaron puertas. Al ingreso se pudo conocer la existencia de varias cámaras de seguridad que integraban un solo circuito de vigilancia. Nosotros encontramos ahí balanzas donde se pesan ciertas sustancias, encontramos dinero a gran escala, al menudeo, encontramos panfletos donde indican sobre posibles vacunas. Por el momento no tenemos detenidos, pero estamos sacando a la luz pública
cómo controlan, dominan o tratan de mantener en zozobra a la ciudadanía. Horas antes, durante la madrugada, las Fuerzas Armadas también ejecutaron operativos en el Guasmo Sur, logrando detener a 7 personas en poder de sustancia sujeta a fiscalización y un arma de fuego. Los aprehendidos serían parte de una peligrosa organización delictiva que atacaba a pescadores en el Golfo. En sus cuerpos se pudo evidenciar la existencia de varios tatuajes alusivos a las organizaciones criminales en las cuales estarían inmiscuidos. Informó José Morales. Y en el cadáver de un hombre en un botadero de basura ubicado en las afueras del cantón Machala, provincia de El Oro. La víctima estaba amarrada de pies y manos y presentaba un corte en su garganta. El nuevo crimen se registró en este camino de tercer orden ubicado en la vía Pajonal en el cantón Machala. Botado a un costado de este basurero estaba el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino quien presentaba signos de violencia. Efectivamente se trataba de una persona de sexo masculino que se encontraba en posición de cúbito dorsal con las manos atadas y los pies. Fueron agricultores de la zona quienes realizaron el hallazgo y posterior aviso al ECU 911. Sí, yo cuando pasé 5:30 ya estaba un señor botado ahí degollado. Lamentablemente no tenía ningún tipo de identificación, con lo único que se encontraba era con una prenda en la parte inferior de su cuerpo, una pantaloneta. El personal de criminalística realizó el procedimiento de ley para iniciar la investigación. Por la gran huella de sangre regada en el piso, se presume que los asesinos le quitaron la vida en el sitio con un arma cortopunzante. En este caso la cabeza tenía un desprendimiento parcial de la cabeza, entonces... Los campesinos piden más presencia policial por el sector, ya que no es la primera vez que se hallan cuerpos mutilados o con signos de tortura. El hecho más reciente se dio el mes de junio, donde se halló otra persona con impactos de bala, y hace un año atrás ajusticiaron a 4 personas en este mismo lugar. Hasta el cierre de la nota, el fallecido estaba sin identificar. En partes de su cuerpo se aprecian estos tatuajes. Informó Richard Ceballos. Identifican los cuerpos que fueron hallados la mañana de este lunes en un camino de tercer orden en medio de plantaciones de caña de azúcar en el cantón Marcelino Maridueña, en Guayas. Ambos registraban antecedentes penales. Los cuerpos que fueron encontrados en este camino de tercer orden en el cantón Marcelino Maridueña y que presentaban heridas de arma de fuego fueron identificados por sus familiares. Las víctimas, por el estado de descomposición que presentaban, habrían tenido alrededor de 4 días en este sitio conocido como La Pretoria. Una vez que los llevaron a la morgue, su familia apareció y los identificaron como Carlos Alfredo Mendoza Miranda, de 33 años, con antecedentes por tenencia y porte de armas en el 2020 y por alimentos en el 2021, y Francisco Vicente Yaguana Pereira, de 34 años, con antecedentes en el 2016 por cobro de pagaré a la orden. En la escena del crimen, los agentes levantaron 25 indicios balísticos calibre 9 milímetros. De igual manera, el cuerpo en avanzado estado de descomposición que fue encontrado la mañana del domingo en medio de unas plantaciones de caña de azúcar en la vía al recinto La Paciencia del cantón Naranjito, fue identificado como Cristian Navas, ex agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 32 años de edad, de la ciudad de Milagro. Bueno, es lo que consta en el sistema que esta persona es de oriundo, se puede decir, de aquí de la provincia del Guayas, específicamente del cantón Milagro. De ambos casos, las investigaciones están direccionadas en determinar las motivaciones de los asesinatos, informó Miguel Laje. Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE es investigado por presunto lavado de activos. En el Sistema Financiero Nacional, en 7 años se registran movimientos por más de 21 millones de dólares. El que Dejacome trabaja en la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE aparentemente fue la mejor carta para pretender pasar desapercibidos. Es así que del 2016 al 2023, como ingresos se movilizaron 21.683.451 dólares, cometiéndose un presunto lavado de activos en Quito. A él y su hermano Dejacome, la Fiscalía los señala como autores directos. Un juez de garantías penales les dictó prisión preventiva.
Eres Zapata, aparente cómplice, tiene prohibición de salir del país y deberá presentarse ante la autoridad competente 2 veces por semana. La teoría del caso presentada por la Fiscalía da cuenta de un grupo familiar que para lavar dinero estaría utilizando el sistema financiero nacional a través de supuestos ingresos como comisionistas en la compraventa de divisas o prestamistas, simulando tener empresas remecedoras de dinero nacionales e internacionales, para lo cual habrían utilizado personas naturales de extranjeras y jurídicas investigadas por captación ilegal, estafa, como apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Jacome ha ocupado cargos claves en Aguafe, en direcciones, subdirecciones y analista de operaciones, impidiendo que los otros procesados sean reportados por esta entidad. Se presentaron 52 elementos de convicción recopilados en 7 allanamientos. Informó Héctor Romero. El coronel de policía Neiser Mazón fue el segundo sentenciado dentro del caso Metástasis. El uniformado deberá cumplir una sentencia de 40 meses de prisión y el pago de 12 salarios básicos unificados. De julio, el caso Metástasis sentenció a un segundo procesado. Se trata del coronel de policía Neiser Lenín Mazón, quien se sometió a un procedimiento abreviado, a través del cual se declaró culpable del delito de delincuencia organizada y por el cual fue sentenciado a 40 meses de prisión y el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados. El fiscal general subrogante Wilson Toainga señaló que el rol que cumplió Mazón en la organización liderada por el narcotraficante Leandro Norero fue la filtración de información y la provisión de seguridad en la vivienda incautada a Norero, además de haber pretendido captar más personal policial de los ejes preventivo, de inteligencia e investigativo, todo a cambio de beneficios económicos. De igual manera, se conoció que parte de los beneficios que recibió el coronel Mazón por parte de Leandro Norero fueron destinados al mantenimiento del parque automotor del distrito de San Borondón, en donde Mazón era jefe. Sin embargo, los recursos que recibió para el efecto no habrían sido destinados a estos fines. El Ministerio Público presentó ante el juez Manuel Cabrera 45 elementos de convicción que sustentaron este procedimiento, entre ellos documentos, informes periciales, registros de transferencias bancarias, chats entre Mazón y Norero e informes financieros que evidenciaron montos no declarados. La sentencia en contra del coronel de policía también incluyó el pago de una reparación integral de $11.040 como compensación al Estado por el dinero que recibió de Norero. Y como reparación inmaterial, el juez Cabrera ordenó la difusión de la sentencia en un medio de comunicación de alcance nacional por 3 días y las respectivas disculpas públicas por parte del sentenciado. Para este miércoles 17 de julio a las 10 de la mañana, Eli Angulo, mano derecha de Norero, se someterá al procedimiento abreviado. Una vez evacuada esta diligencia, se programarán las fechas de los otros 7 procesados bajo este sistema de justicia negociada, entre los que figuran Daniel Salcedo y Mayra Salazar. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Asamblea Nacional no pudo llevar a cabo el juicio político en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, debido a que el Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, no lo trasladó al Pleno del Legislativo en Quito. La ex vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, sí compareció y ejerció su derecho a la defensa. El Pleno de la Asamblea Nacional puso en marcha el juicio político contra los exfuncionarios de la Judicatura, Wilman Terán y Maribel Barreno. La sustanciación se llevó a cabo con normalidad. Sin embargo, cuando el expresidente de la Judicatura debía ejercer su derecho a la defensa, la bancada correísta solicitó la suspensión de la sesión. El legislador Leonardo Berresueta cuestionó que la comparecencia de Terán se desarrolle de manera virtual. Solicito, señora presidenta, se considere la suspensión de la sesión, tomando en cuenta hasta que no se garantice la presencia del interpelado en este hemiciclo. Hagamos las cosas bien, no pretendamos ser cirujanos y terminamos siendo carpinteros. Tras una prolongada deliberación, el presidente de la Asamblea suspendió el Pleno hasta que el SNAI garantice la presencia física de Terán en el salón plenario. El SNAI no realizó las diligencias necesarias para que el doctor Wilman Terán pueda comparecer de manera física a la misma. En tal sentido, para garantizar el debido proceso
y el derecho a la legítima defensa, se suspende la presente sesión. Ahora bien, la primera parte del juicio político sí se llevó a cabo y el interpelante presentó la prueba contra ambos exfuncionarios. En su intervención, Jorge Peñafiel preguntó a la bancada correísta por qué quiere salvar a Wilman Terán. Al Wilman Terán que se comunicaba con los GDOs, al Wilman Terán que vulneró el sistema de votación del Consejo de la Judicatura, aquel Wilman Terán que destituye a obra y gracia de su propia voluntad a los jueces de la Corte Nacional de Justicia con el objetivo de poner jueces a dedo. Peñafiel también arremetió contra Maribel Barreno, a quien señaló como cómplice del entramado de corrupción que controlaba el Consejo de la Judicatura. La doctora Barreno formó parte de la estrategia, lo dice Javier Muñoz en sus testimonios anticipados. Ella, con una abstención y una reconsideración a favor, permitió que el señor Walter Macías sea destituido. Barreno justificó sus actuaciones en la Judicatura e indicó que existe una persecución política, legal y mediática en su contra. Quisiera que me sustente si yo he sido parte de alguna trama de corrupción, si yo estoy siendo investigada o procesada por un crimen o siendo parte de un crimen organizado. Este juicio político se retomará el día miércoles 17 de julio a las 12 horas, informó Álvaro Terán. Entre críticas y cuestionamientos, Mario Godoy asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura. Este martes fue posesionado en el cargo por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, y permanecerá en funciones hasta enero del 2025. Sí, juro. Queda usted legal y constitucionalmente posesionado. Contra todo pronóstico y bajo el mando del correísmo en el Parlamento, el abogado Mario Godoy fue posesionado por la Asamblea Nacional como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Inicialmente, el Pleno de la Asamblea tenía previsto posesionar a Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura. Sin embargo, tras una polémica reconsideración del Consejo de Participación Ciudadana, su designación fue cancelada y en su lugar se nombró a Mario Godoy. Tengo un compromiso con la ley y el de ayudar a que cada ecuatoriano pueda confiar plenamente en nuestro sistema judicial. Durante su intervención, el nuevo líder de la Judicatura se comprometió a recuperar la institucionalidad y erradicar la corrupción del máximo órgano de administración de justicia del Estado. Durante mi gestión, adoptaremos una postura de tolerancia cero hacia la corrupción en todos los niveles del sistema judicial. Además, rechazó la difamación recibida durante los últimos días en su contra. Rechazo categóricamente toda intención de deshonrarme o desacreditarme a mi familia, a mi pareja, quien ha vivido conmigo amargos momentos producto de un canibalismo digital. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, respaldó el nombramiento de Godoy e indicó que asumirá un cargo del que se espera eficiencia, verdad y justicia. Él pueda cumplir con su plan de trabajo y principalmente en lo que tiene relación con la Corte, continúe con el proceso de selección de jueces, los que nos va a permitir la reinstitucionalización tan anhelada por nosotros. En la Asamblea Nacional todavía hay cuestionamientos sobre Godoy. No obstante, los legisladores esperan que su actuación sea diferente a la de sus antecesores, por ejemplo, Wilman Terán. Creo que todo el país vio la manera en la que se ha hecho este nombramiento. Espero que en sus ejecutorías logre demostrar lo contrario y que es una persona que puede, con toda la dignidad del caso, hacerse cargo de una de las funciones más importantes del Estado. Yo creo que recobrar esa institucionalidad, ¿no? El Consejo de la Judicatura es fundamental también dentro del país, como mencionaba, despolitizar, que también es fundamental que nos garanticen que haya imparcialidad en la justicia. Mario Godoy ocupará la presidencia del Consejo de la Judicatura hasta enero del 2025, informó Álvaro Terán.
22 horas con 20 minutos y hacemos un breve corte comercial, pero al volver les contaremos que 3 sujetos fueron aprehendidos cuando estaban a bordo de una embarcación con varios sacos de droga en alta mar. Los detalles enseguida. Regreso con lo anunciado. 3 sujetos fueron aprehendidos cuando estaban a bordo de una embarcación con varios sacos de droga. Miembros del bloque de seguridad los detuvieron fuera de la zona económica exclusiva de Galápagos. Este martes, el bloque de seguridad informó que mediante un patrullaje realizado a 350 millas náuticas del continente, fuera de la zona económica exclusiva insular, se logró la aprehensión de varias personas que tenían estupefacientes en su poder. Lograron la aprehensión de 3 personas a bordo de una embarcación tipo panga con aproximadamente 33 bultos de presuntas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Con este golpe al narcotráfico, las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional lograron sacar estas sustancias de circulación del mercado ilegal y además afectar a la economía de estos grupos ilícitos. Y tendría un peso aproximado de 1.2 toneladas, que equivaldría a 36 millones de dólares en el mercado norteamericano y 72 millones en el mercado europeo. La Fuerza de Tarea Conjunta seguirá realizando operaciones de vigilancia y control marítimo para desarticular a las bandas narcoterroristas que intentan usar las aguas del Pacífico Sur para el tráfico ilegal de drogas, reafirmando así su lucha sin tregua y precautelando la seguridad de los espacios acuáticos. Informó Daniel Lalama. Delincuentes armados ingresaron a un restaurante y desvalijaron a los comensales en Quito. Los mismos antisociales serían quienes están generando zozobra en el sector de Monteserrín. En los 2 últimos atracos se llevaron más de 15 celulares. Ocurrió en la Eloy Alfaro y Los Mortiños, norte de Quito. 46 segundos duró todo. 3 delincuentes llegaron al negocio. Estaban los comensales disfrutando de los alimentos hasta que los interrumpieron. Con pistolas, cascos y mascarillas para evitar ser reconocidos. Fueron directamente a las mesas. 2 de los antisociales llevan mochilas de entregas a domicilio. Buscaron entre los bolsos. En la mesa del fondo hay una niña. Eso no fue impedimento para que los pillos hagan de las suyas. Otro de ellos fue a la caja, la abrió y se llevó el efectivo. Antes de escapar se llevaron mochilas y carteras, que nomás se sustrajeron. Me hicieron abrir la caja, tenían $200, más el teléfono del local, más unos clientes que habían ahí, se llevaron 11 teléfonos en total, más una portátil. Al finalizar el atraco se fueron como si nada. Ya los tienen identificados. La víctima relata que son ciudadanos de nacionalidad extranjera y como los vieron directamente, teme por su seguridad y por la de los clientes. Para que yo abriera la caja me pusieron el revólver en el estómago. Solamente así entre reojo miré al muchacho, un universitario que siempre viene, que le tenían el revólver en la cabeza a él. No son nuevos haciendo esto. Un día antes robaron en otro negocio, a tan solo metros de distancia. ¿Cuántos celulares se llevaron? Como 5. 5 teléfonos llevaron aquí. ¿Dinero? Sí, también se llevaron dinero. Si hacemos una sumatoria, los desconocidos salen bien beneficiados, puesto que únicamente en los 2 atracos se llevaron 16 teléfonos celulares. Esa es tan solo una parte del problema, porque a otra vecina le robaron hace un par de meses, también a plena luz del día. Llegaron en motos y la amenazaron. Forcejeó con ellos para evitarlo. Yo me caí en el piso y como una consecuencia me lastimé los tendones y ligamentos. Se llevaron los teléfonos tanto del local como el mío personal. Hay negocios que han tenido que cerrar sus puertas. Por eso hay tanto establecimiento de arriendo, 2, 3, 4 veces asaltados. ¿Hasta cuándo, se preguntan? Informó Marilyn Jaramillo. Militares y policías capturaron a 3 sujetos acusados de intentar secuestrar a un ciudadano cuyo vehículo se averió en el norte de Guayaquil. Entre las evidencias hallaron un arma blanca y un teléfono celular.
cayeron en su propia trampa. Aprovecharon el desperfecto de un vehículo para secuestrar al conductor en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil. Pero cerca había una patrulla militar. Y bingo. A la llegada de los uniformados se logra divisar a los otros dos sujetos que huían, por lo que se empieza la persecución hasta llegar a un terreno baldío de Samanes, donde pretendían esconderse, por lo que allí fueron interceptados, neutralizados y capturados. En medio de la persecución, la víctima identifica a los sujetos que minutos antes lo golpearon sin piedad. Cabe mencionar que esta persona afectada es un servidor policial en servicio activo, el cual llegaba a la ciudad de Sufranco cerca de las 2 de la mañana. Los 3 detenidos tenían entre manos su arma y la única evidencia. Durante el registro a esta persona se encontró un cuchillo y el celular de la persona afectada. Ninguno tiene antecedentes penales y esperan la hora para su audiencia de formulación de cargos, informó Jorge Escobar. En otros temas, el Tribunal Contencioso Electoral aceptó a trámite la denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas en contra de la vicepresidenta Verónica Abad por una presunta infracción electoral. La audiencia oral única de pruebas y alegatos tendrá lugar el próximo 15 de agosto y la defensa de Abad la ejercerá un defensor público. Guarderas solicitó al TSE que se investiguen presuntas irregularidades en las elecciones de febrero de 2023, cuando Abad se postuló como candidata a la alcaldía de Cuenca. Más noticias para ustedes. El presidente Daniel Noboa cumplió este martes agenda en 2 cantones de Manabí. En Manta inauguró el 13º encuentro empresarial andino, mientras que en Puerto Viejo anunció que se terminará la construcción de la sede del Palacio Municipal. El presidente Daniel Noboa cumplió este martes su segundo día de actividades en Manabí. En Manta inauguró el 13º encuentro empresarial de la comunidad andina. Sus países como el nuestro enfrentamos infinidad de problemas. Uno de los más gravitantes ahora es el narcotráfico y todo lo que incluye su red de economía criminal. Estamos aquí reunidos para fortalecer el poder de nuestros estados democráticos y de derecho, que también es una forma de combatir y vencer a las mafias. Representantes de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú participan durante 2 días de la jornada que busca fortalecer la relación comercial en las áreas de metalmecánica, químico y agroalimentos. Están viniendo 110 empresarios de los países andinos y además otros empresarios fuera de la región para efectos de que se conozcan compradores y exportadores. El encuentro busca incrementar el comercio y promover las exportaciones hacia mercados internacionales. Lo más importante es la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas que en este tipo de espacios y ecosistemas logran tener ese apalancamiento para hacer un trampolín en sus exportaciones. Esto mientras en Puerto Viejo el presidente recorrió la construcción del edificio municipal, obra que estaba paralizada y que se construye con fondos de la reconstrucción, cuyo uso se investiga en un proceso judicial por presunto delito de peculado. Nadie quería firmar nada en la reconstrucción de Manabí porque estaba involucrada la fiscalía. Entonces decían, no, hermano, déjalo ahí. ¿Y cuándo se reconstruía Manabí? ¿Cuándo íbamos a tener la reconstrucción real? ¿Cuándo se iba a dar la obra? El dinero estaba ahí. Más de 100 millones de dólares que van a generar empleo, que van a generar comercio, que van a generar progreso en esta provincia. Congelados. Ahora ya eso cambió. El edificio municipal de la capital manabita comenzó a construirse en el 2018 tras los daños que sufrió en el terremoto del 2016. Había mucha presión, debo de decir, para que esta obra sea suspendida en su contrato y nosotros en cambio tratamos de buscar resolver, que fue la disposición del presidente, terminar las obras. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Prestan muchísima atención a la siguiente noticia, amigos. En Guayaquil se han incrementado los casos de cuerpos desmembrados y que han sido abandonados en diferentes sectores de la urbe. Un criminólogo asegura que estos hechos son de una guerra entre bandas delictivas, mientras que un médico forense señala que quienes cometen estos asesinatos son personas con problemas psicológicos graves. Las escenas cada vez son más escalofriantes y dejan a muchos estupefactos,
contemplando la degradación de la sociedad y los niveles máximos de maldad en la que vivimos. Al ver cómo existen personas que no solo asesinaron, sino que también dividieron los cadáveres en piezas anatómicas, es decir, los decapitaron y los desmembraron. Estos casos, por ejemplo, en Guayaquil se han incrementado en los últimos días. El médico forense Juan Montenegro nos contó cómo era antes cuando trabajaba en la morgue de Guayaquil. No eran muchos. Yo creo que al año no pasaban de 10. Al año. Ahora vemos que en un día o en un mes pasan de 10. Pues en la urbe porteña, desde la semana anterior hasta este lunes, se han presentado 5 cuerpos en estas condiciones. Tórax en fundas, piernas en sacos, cabezas abandonadas entre la maleza, todos ejecutados por personas que tienen una conducta peligrosa, hasta para sus familiares. Son psicópatas, son aquellos que hacen sufrir a la sociedad con sus acciones. Es su carta de presentación y van a seguir así. De este tema también le consultamos al criminólogo John Garaycoa, quien indicó que el problema va más allá, sobre todo en relación a la guerra abierta que hay entre organizaciones delictivas. Y ahí, entre comillas, son los grandes honores y grandes machos en el sentido de que están actuando de una manera descoordinada, pero para ellos no existe esa descoordinación. Existe el triunfo, son sangrientos en ese sentido. Quienes integran la unidad de criminalística y medicina legal son los que palpan el incremento de la maldad y los casos terroríficos que no pueden ser normalizados entre los ecuatorianos, informó Charlie Pisa. De tránsito en Estados Unidos, la familia pudo retirar sus cenizas del aeropuerto de Guayaquil. En medio de la consternación, sus padres trasladaron el cofre a la provincia de Bolívar. Ay, Miguelito, no creía encontrarte así, por Dios. Destrozados, los padres de Freddy Miguel Jiménez empalmaron su dolor en lo que quedó del migrante, que murió en un accidente de tránsito en Los Ángeles, Estados Unidos. Y para mí es duro verle que cuando se fue con vida y recibirlo en una cajita. Es duro, difícil, duro, muy duro. Jamás pensé que iba a suceder esto. Se dedicaba a dar servicios de seguridad y custodia a artistas y personalidades. Iba como copiloto. El conductor también era ecuatoriano. Yo sé que los familiares del compañero que falleció con él aún todavía están muy lejos en realizar los trámites. Todavía no le llegan ni el ADN a Estados Unidos para legalmente identificar el cuerpo de él. Su hermano Nervo explica que el trámite no fue fácil. El parte, acta de defunción y demás documentos apostillados debían homologarse en el país. Gracias que nos guiaron aquí personal de la Cancillería y del Consulado de allá de California, hemos podido agilitar nosotros los trámites. De las circunstancias del siniestro vial no tienen detalles y ese trámite es más largo. He estado en contacto con la gente investigadora de allá de California, quien nos supo manifestar, o sea que demora unos 5 o 6 meses para ayudarnos con el peritaje. A ver. Freddy era propietario de una farmacia, pero las vacunas lo atormentaron. Se fue porque temía por su vida. Salieron entonces a su natal provincia de Bolívar. Allí una capilla ardiente a la memoria de los que partieron por mejores días. Informó Jorge Escobar. Barcelona Sporting Club perdió a uno de sus arqueros, quien falleció al sufrir una caída por una complicación médica en Guayaquil. Se trata de Justin Cornejo, quien fue ingresado a una clínica donde se concentraron sus amigos y familiares. Fue a las 16 horas de este martes cuando en el exterior de una clínica del centro de Guayaquil se vivían momentos de angustia, llanto y tristeza. Habían confirmado que Justin Cornejo, de 20 años, arquero de Barcelona Sporting Club, había fallecido. Tercer arquero de primera. Según lo estaban preparando para la Copa Ecuador, siempre salíamos a comer con mis compañeros. Éramos un hermano más ahí fuera de la cancha, la verdad. En el exterior del centro médico se pudo observar a su padre, además de allegados y amigos, quienes esperaron durante ese lunes y la mañana del martes que reaccionara, pero solo les dieron la lamentable noticia. Que estaba grave, pero no esperé
escuchar esta noticia causa mucha tristeza y mucha pena. Supuestamente sufrió un derrame cerebral y se desmayó y tuvo un fuerte golpe en la cabeza, lo que obligó a llevarlo a un centro médico donde aún podía hablar, mientras le tomaban los signos vitales. Pero su cuadro clínico se fue complicando con el pasar de las horas. Desde niño su pasión fue el fútbol y ahora pertenecía al Club Amarillo del Astillero, donde prometía, según sus amigos y demás jugadores de primera, estar en el equipo titular, pero el destino dispuso lo contrario. Su cuerpo fue trasladado a un camposanto donde es velado. La Federación Ecuatoriana de Fútbol emitió condolencias a sus familiares. También lo hizo el equipo torero y la Liga Pro. Paz en su tumba, informó Charlie Pisa. Más noticias. El contrato para la generación de energía por intermedio de barcazas ya está adjudicado. Así lo anunció el exministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque. La llegada de las unidades está prevista dentro de los próximos 15 días. De barcazas para generar energía eléctrica para la red nacional del país ya fue adjudicado a la empresa turca Car Power Ship. El anuncio lo realizó días atrás el exministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, y en los próximos días estarían por llegar. Car Power es el único que quedó, es el único oferente, pero pudieron haber a otros más. Ese fue el único que quedó. Yo entré al ministerio y encontré como 17 ofertas de barcazas. 17 ofertas de barcazas. Hay muy poca gente que te puede ofertar y que sea el dueño. Entró porque tuvo una buena oferta. Para el experto eléctrico Bolívar Lucio, esta opción adoptada por el gobierno es la más adecuada, considerando el actual déficit energético que existe en el país. Y ahora, en cambio, estamos viviendo un periodo de insuficiencia de abastecimiento, por lo cual es necesario que para este periodo se cubra el déficit que está valorado en el orden de unos 400 megavatios en base a la contratación de equipamiento emergente por un valor equivalente. La crisis energética por la que ha atravesado el Ecuador exigió que el gobierno optara por esta opción, cuyo contrato tendrá un plazo no mayor a 18 meses. En los próximos días se formalizará el mismo y estará a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador. No es menor cosa los 18 meses, porque empezaron mucha gente diciendo que mínimo necesitaban venir por 3 o 5 años. El presidente dijo 18 meses lo máximo. Era el contrato si se iba a necesitar, pero esa no es la idea. Eso es lo peor que pudiera pasar. El actual sistema de energía que tiene el país requiere la constante atención de las autoridades, puesto que es dependiente del factor climático. El parque de generación que dispone el país, mayoritariamente hidroeléctrico, siempre va a verse afectado por la disminución de caudales que se produzcan en periodos de verano. Y para esa circunstancia siempre va a ser necesario que exista el equipamiento térmico o las importaciones de energía complementarias para poder paliar esa disminución de la capacidad de producción hidroeléctrica. Adicionalmente, se conoció que el directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador aprobó el reglamento que permitirá que la empresa pública pueda asociarse con capitales privados para la construcción de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica y transmisión que no se han podido desarrollar por falta de recursos fiscales. Informó Miguel Ángel Bedoya. Queridos amigos, aquí nos despedimos. Será hasta el día de mañana. Le damos la más cordial bienvenida a José Alberto Molestina, quien ya se encuentra nuevamente con nosotros. José, buenas noches.